estamos aquí todos los sábados con la ayuda del Señor para que usted pueda edificarse, gozarse escuchando la palabra del Señor, las enseñanzas que el Señor nos ha revelado dar. Así que están invitados todos los sábados, escuche bien, a esta misma hora, a las 3:30, bendito el Señor. Y sigan esta sintonía todos los sábados, Dios mediante, y búsquenos también en el YouTube para que pueda disfrutar de las enseñanzas de la palabra del Señor. No se olvide, llámenos con confianza si usted tiene alguna pregunta de la palabra de Dios, esté enfermo, tiene algún problema emocional, moral, lo que sea. Nosotros oramos con fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor sigue haciendo cosas grandes. Así que no se detenga, hermano, amigo. Cristo pronto viene, acuérdese. También quiero decirles que si usted no tiene Biblia, cuando venga a la iglesia, y si no tiene Biblia, con confianza acérquese a mí y pídame una Biblia. Estamos ahí en la iglesia. Dios nos ha provisto de tener Biblias para poder obsequiarlas gratis, ¿verdad? Regalárselas para que usted tenga la palabra del Señor en su casa. Gloria a Dios. Queremos también decirles que es el momento de buscar una iglesia cristiana. Busque una iglesia evangélica. Se lo estamos diciendo, siempre va a estar escuchando este anuncio, de que tiene usted que buscar una iglesia cristiana. Cristo viene pronto, una iglesia que le enseñe la verdadera palabra, una iglesia que esté buscando al Señor de verdad, que se ayune, que se hagan vigilia, que se hagan culto, bendito el nombre del Señor, y que se hable la palabra del Señor, que lo bauticen también. Esto es muy importante, mire, que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4:5 dice que es un solo Señor, hermano, es una sola fe, es un solo bautismo. Bendito el nombre del Señor, que se estudie bien la palabra de Dios. Así que no se detenga, llámenos a este número, gloria a Dios, y está invitado aquí a la iglesia. Estamos, como ve en pantalla y en aviso, estamos entre la Gessner y la calle Fondren. Son bienvenidos a buscar la presencia del Señor. Así que hasta pronto, siga en sintonía este programa todos los sábados y que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar a lo que es la meditación en la palabra del Señor. Bendito Dios, qué gozo es estar con ustedes una vez más después de este cordial saludo que han recibido. Bien, vamos a entrar aquí al Salmo 117. Dice, quiero decirles que este es el capítulo más pequeño de la Biblia, este Salmo. Es algo muy importante notar esto. Es el capítulo más pequeño de la Biblia. Mire, solamente tiene 2 versículos, pero como dicen, ¿verdad? El mejor perfume viene en el frasco más pequeño. Salmo 117 dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido, mire, sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Aleluya, termina diciendo, bendecido sea Dios, glorificado sea Dios. Bien, quiero decirles que este salmo tiene un gran contenido. Pudiéramos, ayudado de Dios, predicar 3 mensajes, así literalmente a la vista está, pero estos lo vamos a reducir. Comienza este salmo diciendo, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, Dios nos llama a la alabanza, a adorar su nombre, y todo mundo, o sea, el plan divino de Dios, el plan original de Dios no era solamente Israel, sino era que todo mundo un día meternos en el círculo de que podamos ser sus hijos y que le adoremos, bendigamos su nombre. Sea bendito el nombre del Señor. La verdad que adorar a Dios, pues pudiéramos hablar mucho de este tema de la alabanza a nuestro Dios. Dios merece ser adorado. Y aquí dice, ¿por qué? Porque ha engrandecido su misericordia. El Salmo 100 termina diciendo, porque Jehová es bueno, dice el Salmo 100, el último versículo. Dice que es porque Jehová es bueno. La Biblia está llena de una exigencia de parte de nuestro Dios, que bendigamos su nombre, que adoremos su nombre. Nosotros no estamos solamente llamados para predicar la palabra, para hablar de Dios, para retener lo que es el área teológica. No, solamente para eso no. Somos llamados a adorar a Dios.
Quiero decirles que cuando Dios pide es porque Él quiere darnos. Eso hasta un coro hay, ¿verdad? Y no solamente monetariamente, hermanos y amigos, sino que también aún quiero decirles que si Dios pide, y es porque Él nos quiere dar. ¿Sabe por qué? El Salmo 122 dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Adorar a Dios es algo que Dios se lo merece, que nosotros lo hagamos. No es una opción, es una exigencia de parte de Dios, pero también a nosotros nos conviene adorar a Dios. Los demonios le tiemblan a la alabanza. Los demonios, hermanos queridos, quiero decirles que le tienen miedo a que usted adore a Dios, especialmente en los cultos cuando se está adorando a Dios y se está haciendo de verdad, porque hay según el capítulo 4 del libro de Juan, hay falsa adoración también. Por eso Jesucristo dijo que Dios está buscando verdaderos adoradores, ¿verdad? Que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores se agrada a Dios. Si una persona no siente la presencia del Señor y lo hace quizás por un compromiso, es una falsa adoración. Pero Dios habita en la adoración de su pueblo. Quiero decirles, hermanos, cosa que mucha gente no se han fijado en esto. En el Salmo 148, fíjese que Dios exige la alabanza, la adoración, hasta de los árboles, las aves, el granizo, todo el universo, la luna, las estrellas, el sol naciente. Dice, alaben a Jehová, dice. O sea que realmente Él es nuestro creador, y los científicos aún han comprobado que de la luna y del sol mana una adoración. Hay un eco que queda, y dicen que es como una adoración que emana del sol y de la luna. Entonces Dios le dice a todo, las aves del campo, hermano, ellos adoran a Dios. Y ahí dice en el Salmo 148 que todo el universo alabe a Dios. Y el Salmo 150 dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Fíjese que hay que notar algo. Josafat, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, Josafat está en una guerra que realmente, literalmente, ellos iban a perderla, porque era una gran multitud que había venido del otro lado del mar contra Josafat, contra Jerusalén, contra Judá. Y lo único que hizo Josafat fue irse al templo. En el verso 21 en adelante de 2 de Crónicas 20 dice que, ¿sabe qué hicieron? Un profeta les dijo que se vistieran de sus verdaderas ropas los músicos y que agarraran sus instrumentos, es todo lo que les dijo, y comiencen a alabar a Jehová, dijo. Y si usted sigue leyendo ese pasaje, usted se va a dar cuenta que los enemigos de Israel, con solamente la alabanza, hermano, mire qué importante es esto, solamente con la alabanza se rindieron los enemigos, se atontaron, ellos solos se destruyeron, solamente porque Israel lo que hizo fue adorar a Dios. Quiere decir que si Dios nos dice a nosotros que adoremos su nombre, es porque a nosotros nos conviene. El anticristo, dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, lee hasta el 9, va a ver usted que no se puede, dice, manifestar en su plenitud, porque dice que hay alguien que le impide. ¿Y sabe quién es ese alguien? Además del Espíritu Santo, es el pueblo de Dios que adora a Dios. El diablo no se puede manifestar, como dice Apocalipsis capítulo 12, que en los días de la gran tribulación se manifestará en su totalidad. Hoy en día no se puede manifestar porque hay un pueblo que alaba a Dios, hay un pueblo que le sirve a Dios con alabanza también. Quiere decir que esta parte es muy importante que nosotros la entendamos. ¿Por qué hay que alabar a Dios? Este salmo lo revela, dice, porque ha engrandecido, ha extendido su misericordia. El Señor ha engrandecido su misericordia. Sea bendito el nombre del Señor. Así dice, mire, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Por eso es que nos dice a todas las naciones, pueblo, que le alabemos. Ay, parece que fuera algo absurdo, le voy a decir algo. En los días de los Salmos, que fue unos 1000 años antes de Cristo, no estaba, hermanos,
la gracia de Cristo todavía no había nacido. Solamente estaba como un proyecto en la mente de Dios. Pero Dios ya comienza a decir a través del salmista, aunque no se sepa quién fue el que escribió este salmo, porque no podemos asegurar que fue David, aunque suena davídico, pero ya estaba en la mente de Dios y Dios comienza a exigir que todos le adoremos, que todos le alabemos, porque Dios iba a extender su misericordia para con nosotros. La gente tiene que entender esto, tenemos que entender, la misericordia de Dios no ha sido fácil. Y acuérdese que en la ley era ojo por ojo, mano por mano, diente por diente, ¿verdad? Pero aquí está hablando de una misericordia prolongada, una misericordia extendida. Y esto no fue así nomás de fácil. Nosotros vemos en el Pentateuco, en los escritos de Moisés, desde el Éxodo hasta el Deuteronomio, nosotros vemos, hermano, que para poder acercarse a Dios, para poder buscar la misericordia de Dios, el perdón de Dios, los sumos sacerdotes, los sacerdotes y los levitas también, además de los sacerdotes que eran levitas y los sumos sacerdotes, pero habían otros levitas más que estaban llamados ellos a trabajar en los lugares santos de los sacrificios. Ellos tenían que hacer grandes sacrificios, tenían que también sacrificar cantidad de animales, tenían que hacer tantas cosas, bendito el Señor para siempre. Y no era fácil. Ellos tenían que entrar al atrio del tabernáculo, después del atrio del templo, enseguida, vea, después que fue construido el templo salomónico. Tenían que entrar con mucho cuidado, llegar al lugar santo, preparar las víctimas y ofrecerlas solamente una vez al año y solamente los sumos sacerdotes con mucho, pero con mucho cuidado. Entonces, no era fácil. La misericordia de Dios, que la gente dijera, bueno, Dios tiene que hacer a mi manera, me perdona, ya me cubrió mi pecado y es todo. No, así no es de fácil. Eso era, si usted estudia el Pentateuco, había muchos preceptos, muchos sacrificios, unas vestimentas tan delicadas. El sumo sacerdote tenía que ser una persona súper pulcra, una persona pura, entrar hasta el lugar santísimo con mucho sacrificio y reverencia. Es algo tremendo. Los animales eran víctimas, los animales se les derramaba la sangre para poder tapar, no arrancar el pecado, porque en el Antiguo Testamento los pecados no se arrancaban, no se quitaban de raíz, sino que se cubrían, dice la Biblia. Eran cubiertos tus pecados, como dice la Biblia. El Salmo 32 habla de cubrir el pecado, taparlo solamente. Por eso es que los profetas morían y no iban al cielo, porque había un pecado que no era arrancado. Pero ahora con la sangre de nuestro Señor Jesucristo las cosas, mire, han cambiado. La misericordia de Dios es grande, hermano. Por lo cual nosotros debemos de aprovechar, disfrutar la misericordia de Dios, no alejarnos de Dios, sino que crecer espiritualmente, conocer más a Dios, adorar a Dios, bendito el Señor, porque su misericordia ha sido grande. Si Dios antes merecía ser adorado, imagínese ahora que nuestro Señor Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario. De eso estaba prediciendo este salmo, que se iba a prolongar, que se iba a extender la misericordia de Dios, pero se refería al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra gracia, que es el nombre que recibe la dispensación la cual nosotros estamos viviendo. Esa palabra gracia, quiero decirles, hermano, que se menciona en el Antiguo Testamento, se menciona más que todo como la misericordia de Dios. ¿Qué significa misericordia? ¿Qué significa gracia? Lo mismo, un don, un regalo inmerecido. Jesús no merecía, o mejor dicho, nosotros no merecíamos ni merecemos que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario. Fue por su gracia. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Así que de eso está hablando este salmo, que Él ha extendido su misericordia.
Él ha extendido su misericordia, Él ha extendido su bondad. Sea bendito el nombre del Señor. Cristo sea glorificado. Así que hay que entender, fíjese, Dios hizo una promesa. Quiero decirle, aclararle algo. Abraham es el primer hombre donde Dios habla de Cristo Jesús respecto a una gran promesa, aunque Dios ya había hablado con Adán en el capítulo 3, verso 15. Pero a quien se le aclaró mejor la promesa, por eso se llama la dispensación de la promesa. Abraham no vivió en la ley, mucho menos en la gracia. Él vivió en una dispensación que se generó allí y se estableció en el capítulo 12 de Génesis, que se llama la promesa. Dios hizo 7 promesas allí, que es el número de Dios, en el capítulo 12 de Génesis. Pero la promesa más grande que Dios le hizo fue esta. En el capítulo 12, versículo 3, dice, benditas serán todas las familias de la tierra. Y en el capítulo 22, verso 18, dice, benditas serán en tu simiente todas las naciones de la tierra. Y en el capítulo 3 de Gálatas, Pablo explica por el Espíritu Santo que no se refería a Isaac. Cuando dice, y en tu simiente, la palabra simiente quiere decir semilla, simiente, y usted sabe a qué más también se refiere. Y está hablando, dice Gálatas capítulo 3, no de Isaac, sino de Cristo Jesús. Porque de la genealogía de Abraham salió nuestro amado Redentor, Jesucristo. Entonces Dios hizo una promesa que todas las naciones iban a ser bendecidas por ese hombre, Abraham, de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Jesús. De ahí viene todo. Dios, a través del Espíritu Santo, sabemos que engendró, ¿verdad?, ese bebé como nadie, pero Él es eterno. Él ya era antes de Abraham. Juan capítulo 8, verso 40 en adelante. Él es antes de Abraham, por supuesto. Pero físicamente nació por de la genealogía de Abraham. Entonces, estamos hablando de que Dios iba a extender su misericordia. Quiero decirle esto, tan importante. Fíjese bien, el velo del templo impedía que todo el mundo entrara al lugar santísimo. El velo del templo ahí estaba, y detrás del velo del templo solamente el sumo sacerdote. Pero quiero decirle algo, ¿qué sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario? El capítulo 27, verso 51, dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Se rasgó el velo del templo. ¿Por qué se rasgó? Para que usted y yo entráramos hasta el lugar santísimo, pudiéramos entrar. No es ninguna casualidad, hermano y amigo, que el velo del templo, dice Mateo capítulo 27, verso 51, se haya rasgado de arriba abajo. Es para que podamos entrar nosotros también, los gentiles. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Sabe esa expresión que da el Salmo 117, donde dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblo todo? ¿Sabe cómo se reduce en el Nuevo Testamento? Allí está la cita en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en el versículo 7, verso 11. ¿Sabe qué dice? Alabad al Señor, todos los gentiles, dice. Todos los gentiles, alabad al Señor, dice Pablo. Esa expresión, eso es lo que se originó en el capítulo 17 de los Salmos, 117 de los Salmos. A eso se está refiriendo Pablo, que ahora no solamente Israel adore a Dios, sino que ahora se ha extendido la misericordia. Por eso la invitación es que todas las naciones, que todos los pueblos podamos bendecir el nombre de Dios. A usted le conviene adorar a Dios,
porque el diablo huye de usted. Los demonios le tienen miedo cuando usted adora a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Y hay una razón grande. La misericordia de Dios antes no era como ahora, hermanos. ¿Qué dice el Salmo 103? Bendice, alma mía, Jehová, dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que ha borrado todos nuestros pecados. Él es el que nos ha sanado de toda nuestra dolencia. Él es el que ha extendido su misericordia sobre todos nosotros. Bendito el nombre del Señor. Dice, ¿cuánto está lejos? Dice el Salmo 103. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Dice, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El versículo 13 dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Sea bendito el nombre del Señor. Así que de manera que hay que entender, a través de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de Dios se ha prolongado, se ha extendido, una amnistía enorme que se nos ha dado. Este salmo termina diciendo, y la fidelidad de Jehová, termina diciendo, y la fidelidad de Jehová, dice, es para siempre. Aleluya, dice. Sea bendito el nombre del Señor. La fidelidad de Jehová, como quien dice, el que nos está prometiendo esto, es un Dios que no puede fallar, es un Dios que no falla. Gloria al nombre del Señor. A través de los años que llevamos en el Señor, que son más de 35 años, yo quiero decirle, yo me gozo en gran manera. Dios no nos ha fallado. Quiero decirle que la Biblia está llena de pasajes, de textos, donde dice que la fidelidad de Dios es para siempre. Que la fidelidad de Dios, Dios habla de su fidelidad, y en este salmo Él no se olvidó de decirnos, porque la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Él no va a fallar en sus promesas. Dios tiene cantidad de promesas y Él no las puede fallar, porque Él no se contradice, Él no falla, Él no se envejece, a Él no se le olvida. Oh, el ser humano, cómo nos olvidan las cosas, ¿vea? Pero a Dios no se le olvidan. Dios no tiene sombra de variación. ¿Sabe qué dice la Biblia en Gálatas, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13? Dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. ¿Sabe qué dice Malaquías, capítulo 3, versículo 6? Porque yo, Jehová, dice el Señor, no cambio, no cambio. Él es el mismo, dice el capítulo 13 de Hebreos. Él es el mismo. Ayer, hoy, por todos los siglos. Él no ha cambiado. Sus promesas están en pie. Han pasado los milenios, los miles de años, pero Dios, sus promesas están en pie. Sea bendito el nombre del Señor. A Él no se contradice, Él no se retracta. Él cumple sus promesas que tiene para nuestro bienestar, para nuestro beneficio. Aquel gran hombre que anduvo tan cerca de Dios, Moisés quedó convencido en sus 80 años que le sirvió el Señor, 40 más 40 en el desierto. Son 80 años de servicio tremendo. ¿Sabe que él quedó convencido? Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, ¿sabe qué le dice a Israel? Conoce, oh Israel, le dice, que Jehová tu Dios es Dios fiel, es fiel. Conoce, dice. Moisés descubrió que Dios era fiel, que él realmente canta el cántico, hermanos, en el capítulo 32, verso, y capítulo 33 de Deuteronomio. Ese viejito estaba de 120 años contento adorando a Dios por la fidelidad con la que Dios le había pagado. Estaba muriéndose ya, pero estaba contento. Y él dice, vale la pena, oh Israel, servir a Jehová. Sea bendito el nombre del Señor. Dice el rey David en el Salmo 119, verso 75, dice, conforme a tu fidelidad, oh Jehová, dice,
Me afligiste, me has afligido. Conforme a tu fidelidad me has afligido, dice. Sea bendito el nombre del Señor. Y allí mismo en el 119, en el verso 89, dice, para siempre, oh Jehová, dice, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Sea bendito el nombre del Señor. David sabía que Dios, aunque lo había afligido, lo había hecho bajo de una fidelidad. Sea bendito el nombre del Señor. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 dice, si pecamos, si pecara, si alguno ha pecado, dice, Él es fiel, fiel. Oiga bien, no se deje engañar por el diablo, hermano. No se desanime, usted que se ha alejado de Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos. Sea bendito el nombre del Señor. Así que síganos sintonizando todos los sábados a esta misma hora. Búsquenos también ahí por YouTube, Pastor Manuel Siria. Búsquenos en el YouTube, ahí estamos. Y con confianza llámenos a este número. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Así que el próximo sábado traemos una enseñanza muy importante en el libro de Apocalipsis. Sea bendito el nombre del Señor.